Hola, ¿qué tal amigos? Hoy el día de hoy vamos a estar leyendo... Espérenme, espérenme, déjenme acomodo. El día de hoy vamos a estar leyendo Este dolor no es mío de Mark Walling y vamos a empezar. Traumas perdidos y encontrados. El pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado. William Faulkner. Requiem por una monja. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos, nos impiden articular lo que nos pasa, no solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria en el transcurso de un incidente traumático. Nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de recordar que los recuerdos pertenecen al hecho inicial. En vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdo dispersados en forma de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que no recuerde la experiencia de partida. Por remota que sea, cuando se desencadenan estos recuerdos es como si hubiese pulsado un botón invisible de rebobinar, que nos hace volver a repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. Podemos reaccionar inconscientemente a determinadas personas, hechos o situaciones de manera antiguas y familiares, que son un eco del pasado. Sigmund Freud identificó esta pausa hace más de 100 años. La repetición traumática o convulsión de repetición, como la denominó, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver para intentar hacerlo bien. Este impulso inconsciente de volver a vivir a los hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes de resolver. Carl Jung, contemporáneo de Freud, también creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir a relucir en nuestras vidas, como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Expresado de otro modo, tendremos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes, hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Tanto Jung como Freud observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar no se desvanece por sí mismo, sino que se nos queda guardado en el inconsciente. Freud y Jung observaron cada uno por su cuenta que diversos fragmentos de experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos volvían a aparecer en las palabras, en los gastos y en las conductas de sus pacientes en el transcurso de las décadas siguientes. Los psicoterapeutas interpretarían los indicios tales como lapsus lingüísticos, las tendencias a sufrir determinados accidentes o las imágenes de los sueños como mensajero que iluminaban unas regiones de la vida de sus pacientes, con la que estos no podían pensar ni expresarlas con palabras. Gracias a lo último, Gracias a los últimos avances médicos en la técnica de imagen, los investigadores han podido estudiar cuáles son las funciones cerebrales y corporales que faltan o quedan averiadas durante los episodios abrumadores. Bessel van der Kolk, un psiquiatra holandés conocido por sus investigaciones sobre el estrés postraumático, ha explicado que en el transcurso de un trauma se cierra tanto el centro del habla como el córtex prefrontal medio, que es la parte del cerebro que se encarga de que seamos conscientes del momento presente. Van der Kolk llama el terror mudo del trauma a la experiencia de quedarse sin palabras, que se da con frecuencia cuando las vías cerebrales del recuerdo quedan obstaculizadas en los periodos de amenaza o de peligro. Afirma cuando las personas reviven sus experiencias traumáticas, los lóbulos centrales quedan afectados y en consecuencia al individuo le cuesta pensar y hablar. Ya no es capaz de comunicar con exactitud ni a los demás ni a sí mismo lo que está pasando. Pero no todo es en silencio. Las palabras, las imágenes y los impulsos que se fragmentan tras un hecho traumático vuelven a surgir para formar un lenguaje secreto
de nuestro sufrimiento que llevamos encima. No se pierde nada, sencillamente se han redirigido los trozos. Las nuevas tendencias de psicoterapia empiezan a mirar más allá de los traumas del individuo, para tener en cuenta en el cuadro general los hechos traumáticos de la historia familiar y social, las tragedias de diversos tipos e intensidades, como el abandono, el suicidio y la guerra o la muerte temprana de un hijo, de un padre o de un hermano. Puede producir unas ondas sísmicas de aflicción que se transmiten de generación en generación. Los últimos avances de los campos de la biología celular, de la neurociencia, la epigenética y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar remontándose a un mínimo de 3 generaciones. Si queremos entender los mecanismos subyacentes a las pautas de traumas y sufrimientos que se repiten, el caso que se expondrá a continuación nos presenta un ejemplo muy notable de ello. Cuando vi a Jessie por primera vez, llevaba más de un año sin dormir una noche entera. El insomnio que padecía se le apreciaba en las ojeras, pero la inexpresividad de su mirada daba a entender que existía una historia más profunda. Aunque Jessie solo tenía 20 años, aparentaba 10 más como mínimo. Se derrumbó en mi sofá como si las piernas ya no lo sostuvieran. Jessie me explicó que había sido deportista destacado y estudiante de sobresalientes, pero con el insomnio pertinaz había caído en una espiral persistente de depresión y de desánimo. A consecuencia de ello, había tenido que dejar los estudios universitarios, lo cual a su vez le había hecho perder la beca deportiva como un jugador de béisbol que tanto le había costado ganar. Buscado desesperadamente a alguien que pudiera ayudarle a orientar su vida. De nuevo, en el último año había acudido a 3 médicos, a 2 psicólogos, una clínica de sueño y una naturópata. Según me contó, con voz monótona. Ninguno de ellos había sido capaz de brindarle ninguna ayuda ni ninguna idea tangible. Jessie me relataba su caso sin apenas levantar la vista del suelo. Me confesó que estaba al límite de sus fuerzas. Cuando le pregunté si tenía alguna idea sobre qué podía haberle desencadenado el insomnio, negó con la cabeza. Me dijo que había dormido bien siempre hasta que una noche, poco después del día en que cumplió los 19 años, se despertó de pronto a las 3:30 de la madrugada. Estaba helado, gritaba y era incapaz de entrar en calor por ningún medio. 3 horas más tarde, y después de haberse echado varias mantas más, Jessie seguía despierto del todo. No solo tenía frío y estaba cansado, sino que le dominaba un miedo extraño que no había sentido nunca. Hasta entonces el miedo a que le sucediera algo horrible si le permitiera quedarse dormido. Si me duermo no volveré a despertarme. Cada vez que sentía que empezaba a dormitar, el miedo volvía a sobresaltarlo, para despertarlo de nuevo. Esta pauta se le repitió en la noche siguiente y a la otra el insomnio no tardó en convertírsele en un súplico cotidiano. Aunque Jesse sabía que su miedo era irracional, se sentía incapaz de ponerle fin. Escuché a Jesse con atención. Lo que más me llamaba la atención era un detalle poco común. Había dicho que poco antes del primer episodio había sentido mucho frío, que se sentía helado. Empecé a explorar con Jesse este aspecto y le pregunté si alguien de su familia paterna o materna había tenido algún trauma que tuviera que ver con este frío o dormido con cumplir los 19. Jesse me contó que su madre le había hablado hacía poco tiempo de la muerte trágica del hermano mayor del padre de Jessie, de un tío cuya existencia no había sabido él siquiera hasta entonces. Cuando el tío Colin tenía solo 19 años, había muerto congelado de una tormenta, cuando inspeccionaban el tendido eléctrico al norte de Yellowknife, en los territorios del noroeste en Canadá. Su lucha por seguir adelante había quedado reproducida en las huellas que había dejado en la nieve. Lo habían encontrado por fin tendido boca abajo en una ventisca, inconsciente por la hipotermia. Su muerte había sido una tragedia tan grande que la familia no había vuelto a pronunciar su nombre. Ahora, 3 décadas más tarde, Jesse estaba volviendo a vivir de esta manera inconsciente aspectos de la muerte de Colin. Más concretamente, el terror a dejarse caer la inconsciencia. Para Colin, aquel dejarse de caer había significado su muerte. Jesse debía de sentir lo mismo respecto de quedarse dormido. Entender esta relación fue un hito para Jessie, cuando hubo comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar 30 años antes. Su miedo a quedarse dormido tuvo por fin una explicación. Ya podía emprender el proceso de la curación. Jessie explicó una herramienta que
aprendió trabajando conmigo y que explicaré con detalle en este libro, y pudo desembarazarse del trauma que había sufrido un tío suyo al que no había llegado a conocer, pero cuyo terror había asumido él. Inconscientemente, como propio Jesse, no solo se sintió liberado de la niebla, espeso del insomnio, sino que alcanzó un sentimiento más profundo de conexión con su familia actual y pasada. Los científicos que intentan dar explicaciones a casos como el de Jesse ya son capaces de identificar biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente y de que en efecto se transmiten. Rachel y Yehuda, profesora de psiquiatra en neurociencia en la Facultad de Medicina Mount Sinai de Nueva York, era una de las grandes expertas mundiales del trastorno y estrés postraumático (TEPT) y verdadera pionera en este terreno. Y Yehuda ha examinado en múltiples estudios la neurobiología del TEP en los supervivientes del Holocausto y en sus hijos en concreto. Sus investigaciones sobre el cortisol, la hormona del estrés que ayuda a nuestro cuerpo a volver a la normalidad después de haber sufrido un trauma, y sobre sus efectos sobre la función cerebral han revolucionado a nivel mundial el entendimiento del TEPT y su tratamiento. Las personas con TEPT vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociados a un trauma a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. Entre sus síntomas se cuenta la depresión, la ansiedad, la insensibilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores y la tendencia a sobresaltar o estar con los nervios de punta. Yehuda y su equipo observaron que los hijos de supervivientes del Holocausto que tenían TEP nacían con niveles de cortisol bajos, semejantes a los de sus padres, con lo que estaban predispuestos a volver a vivir los síntomas del TEP de la generación anterior. El descubrimiento de que las personas que habían sufrido un hecho traumático agudo tienen niveles de cortisol bajos ha sido polémico, pues opone al concepto establecido de que el estrés está asociado a niveles elevados de cortisol. Más concretamente, en casos del TEP crónico se puede reprimir la producción de cortisol, lo que contribuye a la presencia de los bajos niveles observados tanto en los supervivientes como en sus hijos. Yoda detectó niveles de cortisol igualmente bajos en los veteranos de guerra, así como en las madres embarazadas que sufrieron TEP tras los atentos contra las Torres Gemelas, y en sus hijos no solo observó que los supervivientes que participaban en su estudio producían menos cortisol, característica que podría transmitir también a sus hijos, sino que añade que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, entre ellos TEPT, el síndrome de dolor crónico y el síndrome de la fatiga crónica, están asociados a niveles bajos de cortisol en sangre 2. Es interesante que me den un 50 o un 70% de los pacientes de TEPT cumplen también los criterios que permitirían diagnosticarles una depresión aguda u otro trastorno del estado de ánimo de ansiedad. Los investigadores de Yoda ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas de TEPT si nuestro padre o nuestra madre tuvieran TEP, y que es probable que padezcamos de depresión o ansiedad o consecuencia de ello. Yoda cree que este tipo de TEP es heredada, más que transmitirse por haber escuchado los hijos los relatos de las penalidades de los padres. Yoda fue una de las primeras personas en demostrar que los descendientes de los supervivientes portan los síntomas físicos y emocionales de unos traumas que ellos no han vivido directamente. Así sucedió en el caso de Gretchen, quien pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones de psicoterapia personal y de grupo aprobando diversos enfoques cognitivos para mitigar los efectos del estrés. A pesar de todo ello, sus síntomas de depresión y de ansiedad según igual. Gretchen me dijo que ya no tenía ganas de vivir, llevaba padeciendo desde siempre que ella recordase unas emociones que eran tan intensas que apenas era capaz de soportar sus embates cuando le invadían el cuerpo. Gretchen había ingresado varias veces en un hospital psiquiátrico, donde le diagnosticaron un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación le aportaba algún alivio, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. De adolescentes se autolesionaban quemándose con la punta de un cigarrillo. Gretchen tenía ya 39 años y estaba harta. Me dijo que su depresión y su ansiedad le habían impedido casarse y tener hijos. Me explicó con voz sorprendentemente tranquila que pensaba suicidarse antes de su próximo cumpleaños.
Escuchando a Gretchen tuve una fuerte impresión de que en su historia familiar debía de existir un tramo importante. He observado que en estos casos es esencial prestar gran atención a las palabras que se pronuncian para encontrar en ellas pistas que apunten el hecho traumático que estás detrás de los síntomas del paciente. Cuando pregunté a Gretchen cómo tenía pensado suicidarme, me dijo que iba a evaporarse, aunque esto puede resultar incomprensible. A primera vista lo que pensaba era literalmente arrojarse a una cuba de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Mi cuerpo se incinerara a cuestión de segundos, aún antes de haber llegado al fondo, me dijo mirándome fijando fijamente a los ojos. La falta de emoción con que me dijo estas palabras me impresionó. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondos. Al mismo tiempo me llamaba la atención las palabras evaporarse e incinerarse. Como he trabajado con muchos hijos y nietos y familias que sufrieron las consecuencias del holocausto, he aprendido a dejarme guiar por sus palabras. Le pregunté si tenía familiares judíos o que hubiera participado en el holocausto. Gretchen me dijo que no en su primer momento, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. Esta había nacido en Polonia en el seno de una familia judía, pero se había convertido en el catolicismo cuando emigró a los Estados Unidos y se casó con el abuelo Gretchen. En 1946, 2 años antes, toda la familia de la abuela había aparecido en los hornos de Auschwitz. Literalmente los habían gaseado, inundado de vapores venenosos y los habían incinerado. Ningún familiar próximo de Gretchen hablaba nunca con su abuela de la guerra, ni de la suerte que había corrido sus hermanos y sus padres. En vez de ello, como suele suceder en casos de traumas tan extremos, el tema se evitaba por completo. Gretchen conocía a grandes rasgos su historia familiar, pero no la había relacionado nunca con su propia ansiedad y depresión. Yo vi con claridad que las palabras que empleaba y los sentimientos que describían no salían de ella, sino que en realidad tenía su origen en la abuela de Gretchen y en los familiares de esta que había perdido la vida. Expliqué esta relación a Gretchen, que me escuchó con gran atención. Abría mucho los ojos y le asomaba el color a las mejillas. Me daba cuenta de que lo que decía le llegaba hondo. Gretchen tenía por fin una explicación de su sufrimiento que le parecía comprensible. Para ayudarla a que entendería mejor aquel descubrimiento nuevo para ella, le pedí que se imaginara que estaba en un lugar de su abuela, poniéndose los zapatos de ella que representaríamos con un par de plantillas de goma espuma que puse en el centro de la moqueta de mi consulta. Le pedí que se imaginara lo que podía haber sentido su abuela después de haber perdido a todos sus seres queridos. Para ir un poco más allá, la pregunta es si sería capaz de ponerme literalmente sobre la plantilla en la piel de su abuela y de sentir los sentimientos de su abuela por su propio cuerpo. Gretchen dijo que tenía sensaciones abrumadoras de pérdida y de duelo, de soledad y de aislamiento, también el sentimiento profundo de culpabilidad que se da en muchos supervivientes, la culpabilidad de haber salido con vida después de que mataran a tantos seres queridos. Para procesar un trauma a los pacientes les suele resultar útil pasar por una vivencia directa en los sentimientos y sensaciones que han mantenido sumergidos en su cuerpo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta de que su deseo de aniquilarse a sí misma estaba entrelazado estrechamente con sus familiares perdidos, comprendido también que había asumido algunos elementos del deseo de muerte de su abuela. Cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver a su historia familiar bajo una luz nueva, su cuerpo empezó a ablandarse como si pudiera relajar por fin una enorme tensión interna que albergaba desde hacía mucho tiempo. Con el caso de Jessie, el reconocimiento por su parte de Gretchen de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que un primer paso en su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que se sienta de manera honda. Exploraremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder soltar por fin las heridas de las generaciones pasadas. Un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre y una chica puede tener la nariz de su madre, pero lo que había heredado Jessie era el miedo de su tío a no volver a despertarse, y Gretchen llevaba encima en su depresión la historia de su familia. Durante un holocausto, dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para poder resolver en una sola generación. Cuando los miembros
de nuestra familia han vivido traumas insoportables o han padecido sentimientos inmensos de culpa o de duelo, las sensaciones pueden ser abrumadoras y llegar más allá de lo que estas personas han sido capaces de afrontar o de resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo, pero cuando bloqueamos los sentimientos estamos truncados sin saberlo el proceso necesario de curación, que puede llevarnos hasta una liberación natural. A veces el dolor queda sumergido hasta que puede encontrar una vía para manifestarse o resolverse. Esta manifestación del dolor suele producirse en las generaciones siguientes y puede surgir en forma de síntomas de difícil explicación. En el caso de Jesse, el frío y los temblores incontrolados no apreciaron hasta que éste alcanzó la misma edad que tenía su tío Colin. Cuando murió, congelado en el Gretchen, la desesperación angustiada y los impulsos suicidas de su abuela la habían acompañado desde siempre. Que ella recordara esos sentimientos había pasado a formar una parte tan importante de su vida que nadie se había parado a pensar que dichos sentimientos no procedían de ella misma. Nuestra sociedad actual no nos brinda muchas opciones para ayudar a quienes cargan con restos de traumas familiares heredados con Jesse y Gretchen. Lo más habitual es que estas personas consulten a un médico, a un psicólogo o un psiquiatra y reciban a medicación, terapia o una combinación de ambas cosas. Pero si bien estas vías pueden darles algún alivio, generalmente no les proporcionan una solución completa. No todos tenemos en nuestra historia familiar traumas tan dramáticos como los de Gretchen y Jesse. Sin embargo, otros hechos tales como la muerte de un progenitor o de un recién nacido, la entrega en adopción de un niño, la pérdida de un hogar o incluso la falta de la atención de una madre pueden tener el efecto de hundir los muros del apoyo y de obstaculizar el flujo del amor en nuestra familia. Una vez que tenemos a la vista los orígenes de estos traumas, podemos cerrar por fin las pautas familiares que tanto han perdurado. Es importante advertir que no todos los efectos de los traumas son negativos. En el capítulo siguiente estudiaremos los cambios epignéticos, es decir, las modificaciones químicas que se producen en nuestras células a consecuencias de un hecho traumático. Según Rachel Yehuda, los cambios epignéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionaban en las situaciones de estrés, lo cual es positivo. Según dicha autora, Yehuda pregunta, ¿con quién preferirías estar en un campo de batalla? ¿Con alguien que ya ha pasado por adversidades, ya sabe defenderse o con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice también que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos producidos por el estrés, podemos desarrollar un modo mejor de explicarnos a nosotros mismos nuestras verdaderas capacidades y potencialidades. Visto de este modo, los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales no solo pueden crear un legado de aflicción, sino que también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y de resistencia, que se hará sentir durante las generaciones que sigan a la nuestra. Capítulo 2. Tras las generaciones de historia familiar compartida del cuerpo familiar, tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que les diera respuesta a mis padres y mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres e hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar quizás cosas que habían dejado a medida las generaciones anteriores. Carl Jung, recuerdos, sueños, pensamientos. La historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieras, en tu forma biológica más temprana, la de óvulo no fertilizado. Ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre en la célula precursora del óvulo del que te desarrollaste tú. Esto significa que antes de que naciera tu madre siquiera ya estabas en un mismo cuerpo de tu abuela, tu madre y los primeros indicios de ti mismo. 3 generaciones compartiréis un mismo entorno biológico. Esta idea no es nueva, pues aparece en los manuales de embriología desde hace mucho más de un siglo. También puedes remontar tu concepción de manera similar, por línea paterna. Las células precursoras del espermatozoide del que desarrollaste ya estaban presentes en tu padre cuando este era un feto en el vientre de su madre.
Gracias a los nuevos conocimientos que nos están aportando los estudios de Yehuda y de otros autores sobre los modos en que se puede heredar el estrés, podemos empezar a trazar cómo se puede transmitir los residuos biológicos de los traumas que vivió tu abuela con consecuencias de amplio alcance. No obstante, existen diferencias biológicas significativas entre la evolución del óvulo y la de los espermatozoides. Los espermatozoides de tu padre siguieron multiplicándose desde que éste llegó a la pubertad, mientras que tu madre nació ya con su provisión de óvulos para toda la vida, desde el momento en que sus óvulos quedaron formados en el vientre de tu abuela. Esas células dejaron de dividirse y entre 12 y 40 años más tarde, uno de esos óvulos fertilizados por un espermatozoide de su padre terminó por desarrollarse hasta llegar a ser quien eres ahora. La ciencia actual nos dice que las células de ambos tipos, los precursores del óvulo y las de los espermatozoides, pueden quedar marcadas por los hechos, con la posibilidad de afectar a las generaciones sucesivas, como los espermatozoides de tu padre siguieron desarrollándose durante su adolescencia y su vida adulta. No dejaron de ser susceptibles a las marcas traumáticas hasta casi el momento mismo de su concepción. Esto tiene una consecuencia de amplitud impotente, como veremos al estudiar las investigaciones más actuales. La biología. Sí. ¿Por qué? No busque su iPhone. No lo encontré. La biología celular. Los científicos creían antes que los genes de nuestros padres trazaban el modelo a partir del cual nos construíamos y que solo nos hacía falta las dosis adecuadas de orientación y de nutrición para que nos desarrollásemos impecablemente según el plano. Pero ahora sabemos que nuestro plano genético no es más que el punto de partida, pues la influencia del entorno empieza a moldearnos emocional y psicológica y biológicamente, incluso desde el momento de nuestra concepción, y este proceso de moldeado prosigue a lo largo de nuestras vidas. Bruce Lipton, pionero de la biología celular, ha demostrado que los pensamientos, creencias y emociones positivos o negativos pueden afectar a nuestro ADN. El Dr. Lipton, en calidad de profesor y de investigador en una facultad de medicina, estudió durante varias décadas los mecanismos por los que las células recibían y procesan la información, siendo profesor e investigador de la Universidad de Stanford. Entre 1987 y 1992 demostró que las señales del entorno podían actuar a través de la membrana celular y controlar la conducta y la fisiología de la célula, lo que a su vez podía activar un gen o silenciarlo. Su idea y su descubrimiento, que fueron polémicos en su época, han sido confirmados después por muchos investigadores. Gracias a su trabajo con células animales y humanas, contamos ahora con una ventana por la que podemos asomarnos al modo en que se transfiere la memoria celular en el útero materno, desde la madre hasta su hijo no nacido. Según Lipton, las emociones de la madre, con el miedo, la ira, el amor y la esperanza, entre otras, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. En el embarazo, los nutrientes de la sangre de la madre alimentan al feto a través de la pared de la placenta. Junto con los nutrientes de la madre, libera también una gran variedad de hormonas y de señales de información generadas por las emociones que se sienten. Estas señales químicas activan determinadas proteínas receptoras de la célula, desencadenando una cascada de cambios fisiológicos, metabólicos y de conducta tanto en el cuerpo de la madre como el feto. Las emociones crónicas o repetitivas, como la ira y el miedo, pueden marcar el hijo, preparado o programado en esencia del modo en que se adapta el niño o niña. Lipton explica cuando las hormonas y el estrés atraviesan la placenta humana, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más contraídos de las vísceras, con lo que se envía más sangre a la periferia, preparando al feto para una respuesta conductual de lucha. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero en un entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresante similar. Ya se me ha publicado múltiples estudios en los que se documenta cómo puede afectar el hijo del estrés de la madre embarazada, incluso desde el primer trimestre de embarazo. En uno de estos estudios, publicado en 2010 en la revista científica Biologic Psychiatric, se exploraba la relación entre el estrés prenatal y sus efectos sobre el neurodesarrollo de los recién nacidos. Los investigadores midieron la hormona cortisol, que regula el estrés en el fluido amniótico, a los de 125 madres embarazadas para determinar sus niveles de estrés. Los resultados demostraron que los recién nacidos que habían estado expuestos a niveles elevados de cortisol en el útero materno hasta en etapas tan tempranas como la
17ª semana después de la concepción manifestaban falta de desarrollo cognitivo al ser evaluados a los 17 meses de nacimiento. El psiquiatra Thomas Berney nos dice en su libro El vínculo afectivo con el niño que van a hacer un programa de 9 meses para tranquilizar, estimular y comunicarse con su bebé si la madre embarazada tiene estrés agudo o crónico o un cuerpo elaborado de hormonas del estrés, entre ellas la adrenalina y la noradrenalina, que circula por su torrente sanguíneo, llegan así al útero, induciendo el mismo estado de estrés en el niño no nacido. Bernie añade a nuestros estudios indican que las madres que están sometidas a un estrés constante y extremo tienen mayores probabilidades de tener niños prematuros de peso inferior a la medida, hiperactivos, irritables y con tendencia de cólico infantil. En casos extremos, estos niños pueden nacer con pulgares irritados o habérselos chupado. Espérenme, me voy a tomar un break aquí porque ya me secó la garganta. Ya vamos a empezar. Lipton recalca la importancia de que él llama paternidad consciente, es decir, de ejercer la paternidad y maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y la salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos, las actitudes y las conductas de los padres desde antes de concepción hasta el desarrollo por los padres que no querían tener. Únicos los padres que están preocupados constantemente por sus posibilidades de supervivencia, por tanto, por las de sus hijos, las mujeres que sufren malos tratos físicos y emocionales durante el embarazo. En todas estas situaciones se pueden transmitir al hijo las indicaciones de un entorno adverso que rodea de su nacimiento, sabiendo que las emociones se pueden transmitir por vía biológica y que 3 generaciones comparten un mismo entorno biológico, del vientre materno. Imagínate la situación siguiente. Un mes antes de que nazca tu madre, tu abuela recibe la noticia devastadora de que su marido ha muerto en un accidente. Tu abuela, que tendría que prepararse para la llegada de su nueva criatura y contaría con un poco tiempo y libertad para llorar la pérdida, seguramente sumergirá sus emociones en el cuerpo que estaba compartiendo con su hija y con su nieto. Tu madre y tú sabráis algo de ese duelo en su lugar, muy hondo dentro de ti, en un lugar que compartís los tres. El estrés puede producir cambios en nuestro ADN. Dentro de este entorno compartido, en el apartado siguiente veremos cómo afecta a nuestros genes, los traumas de nuestra historia familiar. La epignética, los trabajos de Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epignética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se produce sin cambios en la secuencia. En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN cromosómico que recibíamos de nuestros padres. Ahora que los científicos entienden mejor el genoma humano, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, el ADN responsable de la transmisión de rasgos físicos como el color de cabello, de los ojos y de la piel, solo constituye menos de un 2% del total de nuestro ADN. El 98% restante está compuesto por la llamada ADN no codificante ADNS, que es responsable de muchos de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidades que heredamos. Los científicos los consideramos inútil en general y lo llaman ADN basura, pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Es interesante que cuanto más complejo es un organismo, mayor es su porcentaje de ADN no codificante, y los seres humanos tenemos el porcentaje más elevado de todo. Se sabe que los factores de estrés ambientales como las toxinas y la nutrición inadecuada, así como las emociones estresantes, afectan el ADN. ¿Dónde vas a ir?
Se sabe que los factores de estrés ambientales como las toxinas y nutrición inadecuada, así como las emociones estresantes afectan el ADN no codificante. El ADN afectado transmite información que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno, dotándonos de los rasgos concretos que necesitaremos para adaptarnos a nuestro entorno. Según Rachel Yoda, los cambios epignéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Clark Chase Wright, al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirían para sobrevivir. Esto es bueno, por una parte nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades con una resistencia medioambiental, como la llama Yoda, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes, pero por otra parte estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como reacción ante un ruido fuerte repentino, aunque este instinto sería útil ante la amenaza de las bombas. Unas reacciones de alarma tan agudizas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad aunque no haya ningún peligro. En tal caso exigiría una falta de coherencia entre la preparación epignética del niño y su entorno real. Este desequilibrio podría predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y enfermedades de su vida posterior. Estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células llamadas etiquetas epignéticas que se adhieren al ADN y dicen a la célula que active o que silencie un gen determinado. En el entorno externo hay algo que afecta al entorno interno y cuando menos te lo esperas un gen ya está funcionando de manera distinta, dice Yoda. La secuencia del ADN en sí no varía, pero su expresión sí cambia a causa de las etiquetas epignéticas. Las investigaciones han demostrado que las etiquetas epignéticas pueden marcar diferencias en el modo en que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Los científicos creían que los efectos del estrés quedaban borrados en las células precursoras de los espermatozoides y los óvulos. Poco después de la fertilización, antes de que pudiera afectar la generación siguiente, ninguna información epignética, como cuando se borran los datos del disco duro de un ordenador, pero los científicos han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epignéticas escapan de este proceso de reprogramación y se transmiten en efecto a las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides, con 10 se convertirían en nosotros. La etiqueta epignética más común es la metilación del ADN, proceso por el que se bloquea la fijación de las proteínas a un gen suprimiendo la expresión del mismo. La metilación del ADN puede afectar a nuestra salud de una manera positiva o adversa, bloqueando en posición de apagado genes útiles o dañinos. La investigación ha observado que cuando se produce un factor de estrés o trauma, se dan irregularidades de la metilación del ADN, que se puede transmitir en generaciones posteriores, junto con una predisposición a problemas de la salud física o emocional. Aleluya. Otro mecanismo epigenético que desempeña un papel significativo en la regulación de otros de los genes de la pequeña molécula de ARN no codificante llama microARN, tal como sucede en la metilación del ADN. Las irregularidades de los niveles de microARN pueden afectar a la expresión de los genes en múltiples generaciones. Entre los muchos genes a los que afecta el estrés se encuentra el SRF1 y el SRF2, receptores de hormona liberada de corticotropina 1 y 2. Se han observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Los genes SRF1 y SRF2 pueden heredar de madres estresadas que tienen estos niveles elevados. Los científicos han documentado otros muchos genes los que pueden afectar también los traumas que se viven en etapas tempranas de la vida. Nuestras investigaciones demuestran que los genes conservan algún recuerdo de su experiencia pasada, afirma el Dr. James Hackett de la Universidad de Cambridge. El estudio histórico que dirigió Yoda en 2005 popularizó notablemente la idea de que las pautas de estrés se transfieren en efecto de la mujer o embarazadas a sus hijos. Las mujeres que estaban en su segundo o tercer trimestre de embarazo y que se encontraban en las Torres Gemelas en sus proximidades durante los atentados del 11 de septiembre de Nueva York y que desarrollaron más TPT dieron a luz a niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban nuestra mayor agitación como reacción ante estímulo nuevo. Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad para regular las emociones y controlar el estrés. Los recién nacidos eran además más pequeños en relación a su edad gestacional 44. Yoda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente al mecanismo epignético, observándose 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado TEP tras el 11 de septiembre respecto a las que no la habían desarrollado.
Jodish, equipos del Hospital Mount Sinai de Nueva York publicaron en agosto de 2015 la revista científica Biologic Science un estudio en el que demostraba que los cambios de los genes se podían transmitir de padres a hijos. El equipo de investigación de ayuda analizó una región determinada de gen FKBP5 asociada a la regulación del estrés y observado que los judíos que habían vivido traumas durante el Holocausto y los hijos de estos compartían una pauta genética similar. Más concretamente, encontraron etiquetas epignéticas en una misma parte del gen, tanto en los padres como en los hijos. Compararon estos resultados con los de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la guerra y llegaron a la conclusión de que los cambios de los genes de los hijos solo se podía explicar por los traumas que habían vivido los padres. Ya se ha publicado un número significativo de estudios que muestran cómo pueden influir la experiencia traumática de los padres sobre la expresión genética y sobre las pautas de estrés de los hijos. El doctor Eric Nestler ha escrito en un artículo titulado Mecanismos epignéticos de depresión publicado en la revista JAMA Psychiatric en febrero de 2014. De hecho, se ha demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones. Las madres embarazadas que desarrollan TEP después de los atentados del 11 de septiembre tuvieron hijos que no solo tenían niveles de cortisol problemáticos, sino que se sobresaltaban más con los ruidos fuertes y al ver a personas desconocidas. En un estudio realizado en Inglaterra se observó que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando sus madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo. Los traumas son capaces de extender sus tentáculos desde el pasado y hacer nuevas víctimas, han escrito en la revista Psychology Today. El psiquiatra David Sack, especializado en adicción en los hijos de un padre que sufre un trastorno de estrés postraumático, puede desarrollar a veces su propio TEP, el que llamamos TEP secundario. El doctor Sack expone que cerca de un 30% de los niños cuyo padre o madre estuvieran destinados en el conflicto de Irak o de Afganistán y contrajeron TEP sufren síntomas similares, el trauma del padre se repite en el hijo y los problemas conductuales y emocionales del hijo pueden ser un reflejo del padre. Y los hijos de un padre o de una madre que sufrió trauma durante el genocidio. Durante el genocidio de Camboya, por ejemplo, tiende a padecer depresión y ansiedad. Del mismo modo, entre los hijos de australianos que combatieron en la guerra de Vietnam se da una tasa de suicidio superior de la población general. La tasa de suicidio más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre los jóvenes indios americanos que viven en las reservas de los Estados Unidos. En algunas partes de este país, esta tasa entre 10 y 19 veces superior a la juventud estadounidense en general. Albert Bender, historiador y abogado cherokee, especializado en derecho indoamericano, propone que el trauma intergeneracional que sufren todos los pueblos nativos, pero más especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados de población forzosos y en las campañas militares que prosiguieron hasta finales del siglo XIX y culminaron en la masacre de Woonsocket. Bender considera que estos suicidios están alimentados por el duelo generacional. Según dice, todos estos recuerdos resuenan de una manera u otra en las mentes de nuestros jóvenes. Explica que los jóvenes se están ahorcando con una frecuencia tal que en muchas reservas se celebra que pase una semana entera sin que se haya producido ningún suicidio. El Dr. Manuel Lee Beatson, miembro de la Nación Navajo e investigador asociado de la genética de la Universidad de Harvard, corrobora la afirmación de Bender que los jóvenes están volviendo a vivir el pasado en sus síntomas. El Dr. Bizzoni cree que las investigaciones sobre epignética están pensando en aportar por fin pruebas tangibles de que el trauma intergeneracional es un fenómeno real. Los jóvenes indioamericanos, como los hijos de los veteranos de la guerra, como los hijos de los supervivientes del Holocausto, como los hijos de los supervivientes del genocidio de Camboya y como los hijos de los supervivientes de los atentados contra las Torres Gemelas, se cuentan entre las últimas víctimas del trauma transgeneracional en el mundo actual. ¿Ves? Ok.
Inquietante el hecho de que la lista se va alargando cada vez más. La violencia, la guerra y la opresión siguen esparciéndose las semillas de la repetición generacional de la vivienda a medida que los supervivientes, sin saberlo, van transmitiendo lo que van viviendo las generaciones siguientes. Veamos un caso notable. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después de 1994 y por tanto no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido a 800.000 personas tienen los mismos síntomas de estrés postraumático que los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron vivos de ella. Los jóvenes ruandeses afirman que padecen sentimientos de ansiedad intensa y visiones obsesivas semejantes a los horrores que tuvieron lugar aún antes de que nacieran ellos. Es un fenómeno que cabía esperar. Todo lo que no se dice se transmite. Afirma que el psiquiatra Nason Muyandusta, incluso los hijos de familias que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar, por lo que el psiquiatra Rucha Visiona llama un contagio del subconsciente colectivo. Yoda afirma que los hijos de madres que sufren TEP tienen el triple de probabilidades de que se les diagnostique a su vez un TEP que los niños de los grupos de control ha observado también que los hijos de los supervivientes tienen entre el triple y el cuádruple de las probabilidades de padecer depresión o ansiedad, o de caer en el consumo de drogas cuando el padre o la madre ha tenido TEP. 55. Yoda y su equipo también han sido capaces de apreciar diferencias en los síntomas de los niños en función de si el TEP le fue transmitido por la madre o por el padre. Ha descubierto que el TEP paterno aumenta la probabilidad de que el hijo se sienta disociado de su acuerdo, mientras que el TEP paterno aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. Yo te expone más concretamente que los hijos de padres que tuvieron TEP tienen mayores probabilidades de ser proclives a la depresión o a reacciones de estrés crónico. Parece ser que en los hijos de madres que tuvieron TEP se da el efecto contrario. Yoda observa que las madres que sobrevivieron al holocausto temían verse separadas de sus hijos y que los hijos e hijas del holocausto solían quejarse de sus madres. Le tenían un apego excesivo. Yoda cree que las modificaciones epignéticas inducidas por el estrés heredado de nuestra madre se producen antes de la concepción y se transmiten por el esperma del padre. Crea también que estos cambios se producen producir en nuestra madre tanto antes de la concepción como en el transcurso de la gestación. Yoda observa también que la edad de la madre cuando se produce el trauma es un factor significativo que determina lo que éste transmite a sus hijos. Por ejemplo, los hijos de supervivientes del holocausto heredaron variaciones de la enzima que convierte el cortisol activo en cortisol inactivo, variaciones que dependían de si sus madres eran muy jóvenes o personas adultas durante el holocausto. El TEP de un abuelo puede afectar también las generaciones siguientes, como vivimos en el caso de Gretchen. Los traumas asociados a la guerra pueden seguir escalando y afectar a los hijos de los que sufrieron el trauma de partida. Los traumas no solo los de la guerra, sino de cualquier hecho lo bastante significativo para perturbar el equilibrio emocional de nuestra familia, un delito, un suicidio, una muerte temprana, una pérdida repentina o inesperada. Pueden llevarnos a revivir en el sentido de volver a vivir síntomas de traumas del pasado. Dices a que el trauma se extiende por la sociedad, además de intrageneracionalmente la herencia epigenética. Solo en los últimos tiempos los científicos han empezado a entender los procesos biológicos que tienen lugar cuando se hereda el trauma. Para profundizar en este conocimiento, los investigadores han recurrido a los estudios con animales, teniendo en cuenta que los ratones tienen un mapa genético notablemente similar al humano. Un 99% de los genes de los seres humanos tienen su equivalente en los ratones. Los estudios nos proporcionan una ventana por la que podemos asomarnos a los efectos que ejerce el estrés heredado sobre nuestras propias vidas. Estas investigaciones resultan valiosas por otro motivo, dado que puede nacer una nueva generación de ratones a cabo de unas 12 semanas, es posible obtener resultados de estudio multigeneracionales en relativamente poco tiempo. Para llevar a cabo un estudio similar con seres humanos podría tener que pasar hasta 70 años. Ya se están relacionando los cambios químicos de la sangre, el cerebro, los óvulos y los espermatozoides de los ratones con pautas conductuales, tales como la ansiedad y la depresión en generaciones posteriores. Por ejemplo, en los estudios realizados sobre la descendencia se ha observado que el estrés de la separación materna provoca traumas tales como cambios de la expresión genética, que podrían observarse a lo largo de 3 generaciones. Uno de los estudios de este tipo, los investigadores impidieron a la hembra alimentar a sus crías en periodos de hasta 3 horas cada día durante las 2 primeras semanas de vida de estas. En su vida posterior, las crías manifestaban conductas semejantes a lo que se podría llamar depresión. En los seres humanos parecía que los síntomas de los ratones se le iban agravando con la edad.
Cosa sorprendente, algunos machos no manifestaban estas conductas en sí mismos, pero parecían que transmitían epignéticamente los cambios de conducta a sus descendientes hembras. Los investigadores observaron también alteraciones de la metilación y cambios de la expresión genética en los ratones estresados entre los genes afectados se contaban el ASRF2, que regula la ansiedad tanto en los ratones como en los seres humanos. Los investigadores observaron también que las células germinales, las células precursoras de los óvulos y de los espermatozoides y los cerebros de las crías quedaban afectadas por el estrés causado tras la separación de su madre. En otro experimento realizado con ratas, las crías que recibieron niveles bajos de atención materna mostraban en su vida adulta más ansiedad y más reactividad al estrés que las ratas que habían recibido niveles altos de atención materna. Esta pauta de estrés se observó a lo largo de múltiples generaciones. Es bien sabido que los recién nacidos a los que se ha separado de sus madres pueden sufrir dificultades a consecuencia de ellos. Ese estudio realizado con ratones machos, las crías a las que se separaba de sus madres reflejan incrementos de la susceptibilidad del estrés que le perdura toda la vida, y tenía a su vez descendientes en los que se manifestaban pautas de estrés similares a lo largo de varias generaciones. Es uno de estos estudios realizados en 2014 en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Zúrich. Los investigadores sometieron a ratones machos a periodos repetidos y prolongados de estrés intenso separándolos de sus madres. Después los ratones traumatizados manifestaban diversos síntomas propios de la depresión. A continuación los investigadores hicieron que los ratones se reprodujeran y descubrieron que las crías de la segunda y de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas de trauma, a pesar de no haberlo sufrido por sí mismas. Los investigadores observaron también una presencia normalmente elevada de microARN, material genético que regula la expresión genética, en el esperma y la sangre. El hipocampo de los ratones traumatizados. El hipocampo es una región cerebral que interviene en las reacciones del estrés. También se descubrieron niveles anormales de microARN en la sangre y el hipocampo de los ratones de la segunda generación, aunque los ratones de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas de trauma que sus padres y sus abuelos. No se detectaron en ellos mismos elevados de microARN, por lo que los investigadores especularon que los cambios conductuales debido a un hecho traumático pueden manifestarse a lo largo de generaciones, pero que quizá no pasen de ahí. Con el desequilibrio del microARN en el esperma hemos descubierto un factor clave por lo cual se puede transmitir el trauma, explica Isabel Manzuni, coautora del estudio. Su equipo y ella están estudiando actualmente el papel del microARN en la herencia del trauma en los seres humanos. Mansui y sus compañeros han publicado después de 2016 un estudio en el que pudieron demostrar que los síntomas del trauma podían invertirse en los ratones que habían vivido como adultos en un entorno positivo, de bajo estrés. No solo mejoraba la conducta de los ratones, sino que también se producían en ellos cambios de metilación del ADN, lo que impedía que se transmitieran los síntomas a la generación siguiente. Este estudio tiene una consecuencia especialmente importante. Veremos en capítulos posteriores el modo de crear imágenes positivas y experiencias enriquecedoras que contribuyen a invertir las pautas de estrés que pueden haber afectado a nuestra familia durante varias generaciones. Los estudios realizados con ratones son interesantes, sobre todo porque brindan a la ciencia pruebas tangibles de cómo los desafíos que vive una generación se pueden convertir en la herencia que se transmite a la siguiente. En un estudio realizado en 2013 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory sobre los descendientes de ratones machos estresados, los investigadores descubrieron que los acuerdos traumáticos se podían transmitir a las generaciones sucesivas a través de cambios epignéticos que se producen en el ADN. Se enseñó a los ratones de una generación a que temieran el aroma de la cetofena humana, semejante al de las flores de cerezo. Cada vez que se les sometía a esto, los recibían al mismo tiempo una descarga eléctrica. Al cabo de un tiempo, los ratones que habían sufrido la descarga tenían un número mayor de receptores olfativos asociados a este aroma concreto que les permitían detectarlo en concentraciones menores. También tenían dilatadas las regiones cerebrales dedicadas a dichos receptores. Los investigadores también pudieron identificar cambios en los espermatozoides de los ratones. Pero lo más interesante en este estudio fue lo que sucedía en las generaciones sucesivas. Cuando se sometía este olor floral a los hijos de los ratones que habían sufrido las descargas, así como las crías de estos hijos se sobresaltaban
y lo evitaban a pesar de no haberlo percibido nunca hasta entonces. También se apreciaban en ello los mismos cambios cerebrales. Parecía ser que los ratones no solo heredaban la sensibilidad del olor, sino también la respuesta del miedo asociada al mismo. Brian Dias, uno de los investigadores que participaron en este estudio, sugiere que en el esperma hay algo que informa o que permite que se herede esta información. Su equipo y él observaron una metilación del ADN anormalmente baja tanto que en el esperma de los ratones padres como el de los hijos de estos, aunque todavía sigue investigando el mecanismo preciso de que se conserva el ADN. La experiencia traumática de un progenitor día a día. Díaz dice que los padres tienen el deber de informar a sus descendencia de que su entorno determinado fue negativo para ellos. Este estudio concreto no aporta pruebas convincentes de la existencia de lo que investigadores han llamado herencia epigenética transgeneracional, es decir, el concepto de que las conductas se pueden transmitir de una generación a la siguiente. Cuando yo trabajo con familias en mi consulta profesional, suelo hacer pautas recurrentes de enfermedad, depresión, ansiedad, dificultades de pareja, penalidades económicas y siempre siento la necesidad de estudiarlas más a fondo. ¿Cuál fue el hecho de no explorar lo que se produjo en la generación anterior y que impulsaba la conducta de este hombre, que pierde todo su dinero en la carrera de caballos, o de esta mujer que solo quiere tener relaciones íntimas con hombres casados? ¿Qué influencias han sufrido sus herencias genéticas? Dia y su equipo esperan realizar nuevos trabajos, con lo que pueda determinar si se aprecian efectos similares en los genes de los seres humanos. Mientras ello, el día en que se hayan examinado los datos de estudios realizados sobre múltiples generaciones humanas, las investigaciones realizadas con animales nos animan sin duda a pararnos a considerar que hemos nacido compartiendo el estrés de nuestros padres y abuelos. En un estudio realizado en 2013 sobre ratas hembra y publicado en la revista Biologic Psychiatry, los investigadores de la Universidad de Iva Zaydan, Michael Epstein y Ian Geiger Salomon descubrieron que incluso los niveles de estrés relativamente suaves antes de la concepción del embarazo resultaban lo bastante significativos como para afectar a los descendientes. Se sometió a algunas ratas a estrés de menor importancia, como por ejemplo a cambios de la temperatura en etapas tempranas de su vida, desde los 45 de edad, que equivalen a la adolescencia en los seres humanos. Cosa notable, los efectos se podían apreciar en la generación siguiente. Los investigadores se centraron en el gen SRF1, que codifica a una molécula que interviene en la respuesta del cuerpo. El estrés, y detectaron cantidades elevadas del producto molecular de este gen en el cerebro de las ratas hembra, estresantes. Descubrieron también concentraciones elevadas hasta un nivel significativo de este mismo producto molecular en los óvulos de las hembras estresadas, así como en el cerebro de sus crías, lo que demostraba que la información sobre la experiencia estresante se estaba transmitiendo a través de los óvulos. Los investigadores recalcan que la conducta alterada de las ratas recién nacidas no guarda ninguna relación con el tipo de atención y cuidado que recibían las crías de sus madres. Este estudio concreta da a entender que aunque los seres humanos recibíamos un buen trato y apoyo en nuestros primeros años, no dejamos de recibir el estrés que sufrieron nuestros padres antes de que nos concibieran. En el capítulo siguiente veremos cómo los hermanos hijos de los mismos padres pueden heredar traumas distintos y hacer vidas diferentes a pesar de haber compartido una misma crianza. En un estudio sobre ratas realizado en 2014 en la Universidad de Lambridge, en Canadá, los investigadores observaron los efectos del estrés sobre las madres preñadas y su influencia sobre los partos precoces. Los resultados indicaron que las madres estresadas tenían más crías prematuras y que sus hijas también tenían partos prematuros. Las nietas tenían incluso más partos prematuros que sus madres, pero lo que más sorprendió a los investigadores fue lo que se produjo en la tercera generación. Las nietas de abuelas estresadas tenían partos prematuros aunque sus madres no hubieran estado estresadas. Caroline Martz, autora principal del artículo, dice: fue sorprendente el hallazgo de que el estrés suave o moderado durante el embarazo tenía un efecto acumulativo a lo largo de la generación. Así, los efectos del estrés iban en aumento en cada generación. Metz cree que los cambios epigenéticos se deben a moléculas de microARN no codificantes. Estos resultados podían tener consecuencias para las madres humanas que corren riesgo de complicaciones debidas al estrés en el embarazo o en el parto. Dado que una generación humana tarda unos 20 años en producirse, todavía están pendientes de llegar los resultados de estudios sobre seres humanos a lo largo de múltiples generaciones. No obstante, a la luz de las investigaciones que demuestran que el estrés se puede transmitir a lo largo de 3 generaciones de ratones,
Como mínimo, los investigadores suponen que es probable que los hijos de padres humanos que han sufrido un hecho traumático o estresante o no solo transmitirán esta pauta a sus hijos, sino también a sus nietos. Resulta inquietante observar que la Biblia, en el libro los números 14 y 18, corrobora las afirmaciones de la ciencia moderna, o de la inversa, puede afirmar que los pecados, las iniquidades o las consecuencias de los padres, el término correcto depende de la traducción consultada. Puede afectar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Más concretamente, en la Nueva Traducción Viviente se lee: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende el pecado a los padres. Sobre sus hijos toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Cuando se vaya publicando de nuevos descubrimientos en el campo de la epigénética, es posible que las nuevas informaciones sobre el mundo de la mitigar los efectos transgeneracionales de los traumas se apliquen de manera generalizada. Los investigadores están descubriendo que nuestros pensamientos, nuestras imágenes interiores y las prácticas diarias como la visualización y la meditación pueden cambiar de modo de expresarse de nuestros genes. Estudiaremos con mayor detalle esta idea en el capítulo siguiente. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar y adiós.